Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 8 del segundo trimestre y en esta oportunidad vamos a conocer un tema sumamente interesante para el campo de la literatura. Durante esta semana vamos a conocer todo con referencia al Renacimiento y al Barroco. ¿Qué son? ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Qué influencia tiene en el campo de la literatura? Todo eso lo vamos a conocer. Presta bastante atención. No te olvides de apuntar las ideas fundamentales de la clase y así puedas tener apuntes de dicha clase. Vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos. Por ejemplo, el objetivo general es caracterizar los movimientos, comprender el impacto en diferentes corrientes artísticas. El objetivo del movimiento del Renacimiento, entender la influencia que tuvo en España, conocer las manifestaciones por medio del análisis, dar a conocer los autores, profundizar el impacto de Don Quijote de la Mancha en el mundo. ¿Y cuál es el objetivo en el campo del barroco? Bueno, dar a conocer los autores y de igual manera conocer las manifestaciones en la literatura. Empezamos. Vamos a hablar todo con referencia al Renacimiento. ¿Qué es? Pues este movimiento literario, artístico y cultural se desarrolló durante el siglo XV y siglo XVI. Nació en Europa occidental, especialmente en Florencia, Italia. En una época de florecimiento y grandes avances, no solamente tecnológicos, también artísticos. También tenemos que tomar en cuenta datos fundamentales del marco histórico. Aquí vamos a encontrar el clero pierde el poder político, vamos a encontrar también la reforma protestante como personaje a Martín Lutero, la contrarreforma, y especialmente la aparición del capitalismo como movimiento económico, como el punto fundamental de la propiedad privada y comercio del exterior. También vamos a encontrar la presencia de los reyes católicos como una política unificadora y religiosa, e incluso la Inquisición que perseguía a los impios y herejes. Dentro de los reyes católicos vamos a encontrar a Carlos I, Carlos V y Felipe II. Ahora, con Carlos, bueno, tomando en cuenta los primeros reyes, vamos a encontrar aquí la rebelión, que se eliminan los suicidios. Luego también vamos a encontrar lo que es el aumento de los impuestos e incluso vamos a encontrar aquí la presencia de la libertad religiosa. Mientras cuando estaba Felipe II, quien era hijo de Carlos I, él toma en cuenta lo que es el poder sobre Portugal. Ahora, ¿qué características nosotros vamos a encontrar del Renacimiento? Bueno, como sabrás, la literatura pertenece al campo del arte, ¿verdad? Pero no solamente es la única clasificación en el campo del arte, también vamos a encontrar arquitectura, escultura y pintura, música, danza, teatro, ¿verdad? Como sabrás, el Renacimiento abarcó todas estas artes. Vamos a ir viendo punto por punto. Por ejemplo, en el punto de la arquitectura, vamos a encontrar un arte placentero, purista, mientras que en la pintura vamos a encontrar temas sobre la religión y mitos, se va a plasmar. E incluso vamos a encontrar también la escuela valenciana y de Castilla. Mientras que en la escultura vamos a encontrar la representación naturalista del ser humano como carácter mitológico. Ahora, características fundamentales del arte de la literatura. Vamos a observar el humanismo, la razón sobre el sentimiento, nobilitare, crítica y mercenes, cultura, la presencia de la cultura grecorromana,
Mientras que en los temas de la literatura del Renacimiento vamos a encontrar la presencia del amor, naturaleza, mitología. Acá vamos a encontrar la presencia de este género de la lírica, la prosa, teatro, comedia, tragicomedia. Bueno, ¿cuáles son las características de España de aquel entonces, del siglo de oro? Bueno, vamos a encontrar un lenguaje natural, vamos a encontrar también sensualidad y belleza de la mujer, vamos a encontrar e incluso los poemas ascéticos y místicos, y también los dichos populares. Aquí vamos a encontrar dentro de los géneros la égloga, la oda y epístola. Ustedes saben que estas vienen a ser especies literarias, ¿correcto? Ahora, dentro del campo literario, nosotros encontramos siempre lo que son representantes o escritores, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a tener a uno, Fernando de Rojas. Este personaje perteneció a una familia de judíos perseguida por la Inquisición. Fue influenciado por clásicos latinos y también de la filosofía griega. Su producción literaria más famosa es La Celestina. Otro escritor español que va a prevalecer en este movimiento literario, cultural y artístico es Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje es de nacionalidad española, amante del teatro, fue alumno del escritor Juan López de Hoyos, posteriormente comienza a viajar a Roma, participó en la batalla de Lepanto y su seudónimo viene a ser el Manco de Lepanto. Correcto. También hay que recalcar datos fundamentales de su biografía, como por ejemplo que estuvo en la cárcel por 3 años, perteneció a una familia, bueno, su familia posteriormente estuvo en ruinas, se casó con Catalina de Salazar y Palacios y posteriormente se divorciaron. Fue encarcelado otra vez cuando escribió esta producción literaria llamada Don Quijote de la Mancha. Y bueno, muere el 22 de abril del año 1616. Ahora, como ya sabemos, ya hemos mencionado las producciones literarias con sus respectivos escritores, pero vamos a hablar de cada uno, como por ejemplo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta producción literaria, como ya la hemos venido mencionando, pertenece a Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí, esta novela tiene una característica particular de una novela moderna y cervantina. Además, que vamos a encontrar, o bueno, va a tener esa característica picaresca, esa característica de caballería. Alonso Quijano, ¿quién es Alonso Quijano? Alonso Quijano es el personaje principal de esta producción literaria. Como características vamos a encontrar que es un personaje loco por leer libros de caballería. Además, va a desarrollar su viaje por España y está enamorado de Dulcinea del Toboso. ¿Ok? Dulcinea del Toboso es la musa que motiva a Alonso Quijano, el personaje. También vamos a encontrar como personajes a Sancho Panza y Rocinante. ¿Pero quiénes son? Bueno, Sancho Panza es el amigo condicional de Alonso Quijano y Rocinante es el caballo de Alonso Quijano. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta producción literaria? Bueno, en primera instancia, que es una producción literaria del renacentista y barroca. Además, que vamos a encontrar una burla de las novelas caballerescas. También vamos a encontrar verosimilitud, una mirada crítica, la presencia del realismo e incluso ironía. Mientras que en la producción literaria de La Celestina, ya sabemos que le pertenece al escritor Fernando de Rojas. Su nombre original de esta producción literaria es Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea. También vamos, como característica fundamental, vamos a encontrar que es apasionado romance que termina en tragedia, e incluso dentro de los personajes vamos a encontrar a Calisto, Melibea y la Celestina.
A continuación vamos a hablar sobre otro movimiento literario, artístico y cultural, llamado el barroco. ¿En qué consiste? Bueno, este movimiento literario se desarrolla en Roma, Italia, durante el año 1600 y 1750 aproximadamente. La palabra barroco ya sabemos que pertenece a la categoría gramatical, depende de su uso, bien puede ser un sustantivo o adjetivo. Este movimiento literario se desarrolla cuando se está culminando lo que es el siglo de oro. Sobre el marco histórico, ¿qué podemos saber? Bueno, vamos a encontrar igualmente a los reyes católicos, como por ejemplo acá encontramos la presencia de Felipe III, más conocido como el Piadoso. Aquí, este personaje va a cultivar una enemistad con Inglaterra y Países Bajos, e incluso con los moriscos que fueron expulsados. Te harás la pregunta, ¿qué son los moriscos? Bueno, la palabra morisco deriva de moros. Ellos fueron los musulmanes del Andaluz bautizados tras la práctica de conversión forzosa de los reyes católicos del 14 de febrero del año 1502 en la Corona de Castilla. También vamos a encontrar la presencia de Felipe IV. Este es un conde duque de Olivares. Bueno, Felipe IV, teniendo la corona, va a desarrollar que España esté en guerra con Francia. Posteriormente, vamos a observar una pésima situación económica de España. Carlos II, más conocido como el hechizado, no tuvo herederos, y de él podemos rescatar que tenía un pensamiento racionalista. Características fundamentales de la literatura del barroco. Así como nosotros hemos mencionado datos fundamentales de este movimiento literario llamado Renacimiento, a continuación también vamos a hablar de características fundamentales del barroco, no solamente en el campo de la literatura, sino de las demás artes. Recordamos que estos movimientos han influenciado en todas las artes. Vamos a empezar con la escultura. Aquí vamos a observar que las esculturas van a presentar movimiento y dinamismo, e incluso vamos a observar también una vida cotidiana. Y la mayoría de las esculturas son de un tema religioso. Como representante tenemos a Gian Lorenzo Bernini. En cambio, en el arte de la música vamos a observar una música dramática con una tonalidad y ritmo, e incluso va a ser independiente de la música vocal e instrumental. Como representante vamos a encontrar a Bach y Vivaldi. En, en el campo de la arquitectura vamos a encontrar las siguientes características: el curvilíneo, luz para dar efecto óptico, columnas en espiral, elementos cúbicos y pirámide invertida. Mientras que en el teatro vamos a observar la mezcla de elementos trágicos y cómicos. También vamos a observar obras en verso y en 3 actos, e incluso la independencia entre el tiempo y el lugar. Como exponente máximo vamos a tener a Lope de Vega. En el campo de la pintura vamos a observar la luz y el color, el naturalismo, el espacio limitado. Ahora, en el arte de la literatura, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar lo siguiente, presta atención: el desengaño, muerte, ilusión de la realidad, la soledad, la burla, la postura estoica, impresionar los sentidos y la inteligencia, la lírica popular y culta. Aquí, en este movimiento cultural, literario y artístico, vamos a encontrar dos escuelas que son el culturalismo y el conceptismo. ¿Qué es el culturalismo? Bueno, esta escuela es la forma por encima del contenido, abuso de la metáfora, cultismo, hiperbatón, palabras parónimas, la presencia de la mitología griega.
Cuando nosotros hablamos de la presencia de la mitología griega, es decir, que tomamos en cuenta temas de la mitología griega. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Mientras que en la otra escuela, llamada conceptismo, vamos a encontrar asociaciones entre ideas. También vamos a encontrar la presencia de figuras literarias, como por ejemplo metáforas, juego de palabras, elipsis, antítesis de las palabras. Asimismo, también vamos a hablar sobre la literatura barroca en España, es decir, la utilización de hipérbole, pesimismo, la presencia de lo moral, sátira de la realidad, métrica tradicionalistas, mitología, amor. Ahora, como ya hemos mencionado las escuelas del barroco, también tenemos que mencionar sus representantes. Por ejemplo, vamos a encontrar a Francisco de Quevedo. Este personaje es un precursor del conceptismo, enemigo de Luis de Góngora y Agorto. Se aproximó a la prosa por su novela picaresca. Es desterrado varias veces y posteriormente se retira de la vida política, mientras que Luis de Góngora y Argote es el precursor del culteranismo. Desarrolló trabajos que le permitieron viajar por España, además que su poema ambicioso llamado Las incompletas soledades. También vamos a observar la pérdida de memoria e incluso murió de apoplejía. Bueno, jóvenes, desde ya me despido con un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Espero que haya sido de mucha importancia esta clase. Y bueno, te espero en la videoconferencia y no te olvides de avanzar con las tareas correspondientes. Y que Dios y la Virgen María me los cuide a todos ustedes.